sobre SRL. Registro, ya. El primer registro sería por esto, ¿no? Ya. ¿Qué nos dice? Ya. En los cálculos auxiliares, nos están pidiendo que realicemos el registro de este pago. ¿Está bien? Primero, entonces, es un pago por mantenimiento. Reparaciones. ¿Cuánto? 950 bolivianos. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué nos dice? Que el saldo de la cuenta, ¿a cuánto asciende? 5.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué se les está consultando? Queremos saber a cuánto asciende la reparación por mantenimiento. En este caso, ¿cuánto es? ¿Ya? ¿Cuánto ascenderá si la empresa va a asumir? ¿Cuánto asciende si la empresa asume? 1.124,26, licenciado. ¿Perdón? 1.124,26, ¿no? Si la empresa asume, ¿no? Ya, pero aquí la empresa detiene. Entonces sería solamente sobre los 950, ¿sí? Necesito que me confirmen, ¿no? O sea, licenciado, buenas noches. En este caso tenemos que las retenciones del IUE y del IT, el 12.5% del IUE y el IT 3%. ya, claro, pero estamos hablando, ¿asume la empresa o detiene? La empresa detiene, ¿cierto? Sí, licenciado. Entonces, si la empresa detiene, entonces solamente va a ser este importe, no va a ser menor. ¿Ya? Este es el gasto. El gasto, en otras palabras. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto representa 900? La empresa retiene, se refiere a que la otra parte está asumiendo. Sí. Ah, ya. Ah, ok. Entendí. Creí que era al revés. Ya hemos repasado el tema de detenciones, ¿no? Tienen que repasar de nuevo. Ya. Pero, si va a ser 950 bolivianos, ¿cuántos representa 950 de 5.000 bolivianos? Porque estábamos analizando eso, ¿no? El gasto. Estamos viendo si es una reparación, es una mejora, es una ampliación, ¿cierto? Esos conceptos estábamos revisando. Sería el 19%, licenciado. Ya. Entonces, me dice que es el 19%. Hacemos la primera pregunta, entonces. De gasto o inversión de recursos prolonga la vida útil. Este gasto o inversión supera o llega al 20% del valor del bien. Supera el 20%, aquí nos responderemos. No, licenciado.
No, ¿cierto? No supera. Prolonga la vida útil. No estamos hablando de un cambio importante, ¿cierto? Eso hemos repasado las clases anteriores, ¿cierto? Ninguna de las dos condiciones. Entonces, si no cumple ninguna de las dos condiciones, esto es desde el punto de vista positivo, claro está, ¿no? Entonces, ¿será una cuenta de activo o de gasto? De gasto. De gasto. Bien, entonces nuestro registro contable será reparación y mantenimiento vehículos. Bien. Por 950 bolivianos. Y vamos a tener la cuenta de retenciones y de 11,5 por pagar por esto, ¿no? Vamos a tener retenciones IT 3% por pagar sobre esto también, ¿cierto? Y la cuenta efectivo en caja va a ser 950 menos las dos retenciones. Luego salirá registro del mantenimiento del vehículo. ¿No eran herramientas, licenciado? Perdón, herramientas. Las herramientas. Ya, ¿está bien? ¿Alguna duda? Dicen, buenas noches, una consulta. Le he puesto reparación y mantenimiento de vehículos. Herramientas, entonces, aquí, ¿no? Ya está, reparación y mantenimiento. Podemos especificar también cuando necesitemos que es vehículos, ¿no? ¿Ya? O, Si es que estuviera en el enunciado, ¿no? Dicen. si es que estuviera en el enunciado. En este caso, en el enunciado de herramientas, pero suficiente es con reparación y mantenimiento. ¿Ya? Lo que me interesa aquí es, más que la cuenta, es el tipo de cuenta. ¿Es un gasto o es un activo? ¿Cierto? Eso es lo que estamos revisando en estas clases. Generalmente es una cuenta de gasto, ¿no? Reparación y mantenimiento, sí, es gasto, ¿no? Pero ahora estamos viendo esas diferencias, esa forma de registrar. ¿Ya? ¿Alguna duda? Si les pongo muchas alternativas, si les pongo variantes, por decirles así, es para que ustedes desarrollen un criterio. Es para que desarrollen un criterio. ¿Ya? Eso es bien importante, que ustedes desarrollen un criterio, porque deberían poder discernir entre una y otra forma de registrar en la contabilidad. Pero si gustan, yo les paso un material o escogemos un librito y en función al librito empezamos a llevar algún tema, digamos, ¿no? Pero
Ya, a ver, vamos a ver el tema del material. El tema de las detenciones. A ver, en este ejercicio, a ver, ¿por qué les pregunto algo? Esto hemos llevado en la clase anterior y en la anterior y en la anterior. Ya estamos como 4 clases con esto. Hemos llevado. Aquí la pregunta simplemente era las detenciones, nada más. Ahora, les he explicado que en el primer bimestre, cuáles son las detenciones, ¿no? Las detenciones simplemente son aquellos impuestos que va a cancelar la empresa o va a cancelar el que está generando el ingreso. En teoría, solamente deberían pagar impuestos los que están generando el ingreso, pero la realidad hemos dicho que es otra, ¿cierto? Por eso hablamos de detenciones cuando la empresa detiene o cuando la empresa asume. Ya. Ahora, terminaremos este ejercicio y vamos a ver qué era lo que se estaba pidiendo. ¿Ya? Decíamos, en la segunda parte y repasamos lo que es detenciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Ya. Entonces, esto era. Ahora, aquí el problema, creo que simplemente, esto ha sido el problema en algún momento, este 19%. Quiero que me digan cuál ha sido la duda. Ya. ¿O no hubo duda en esto? Licenciado, El sí. 19, sí. ¿Qué era? ¿Era una duda? ¿No es una duda? Eso Sí, fue una duda de licenciado. Perfecto. Esto lo hemos llevado acá. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estamos? Esta es una duda, ¿dónde está? Hemos hablado sobre el decreto supremo, no, es por aquí, 24051, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de lo que hemos hablado del decreto supremo 24051? ¿Qué hemos dicho respecto a reparaciones y mantenimiento? ¿Nos acordamos? Licenciado, buenas noches. Sí, yo tengo mis apuntes acá, pero siempre que pasamos clases yo lo anoto. Lo que pasa es que en esta situación no lo he anotado, pero lo que recuerdo Ya. es que si la inversión que hemos hecho supera el 20%, entonces esta inversión se tiene que capitalizar en el bien. Eso es lo que entiendo. Si es menos del 20%, entonces se asume como gasto. Bien. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que saber. Y esto lo hemos visto. Si llega o supera el 20%, ¿qué tenemos que hacer? Capitalizar. ¿Qué quiere decir capitalizar? Incrementa el valor del activo. Licenciado, disculpe, y en el caso de la retención, llegar a sumar más del 20% ya sería... Cumple las reglas. Cumple las reglas. Ujú. ¿Cierto? Claro, gracias. Cumple las reglas acá. Pero en este momento, creo que debería avanzar primero detenciones, ¿cierto? Ya. Pero en este momento no cumple. Está al 19%. Entonces, por ende, ha de ser considerado un gasto corriente que se va a exponer en el estado de resultados. ¿Ya? Ahora, esto tenían que saber para registrar acá. Ya. Ahora, dice,
Se realiza el pago de bolivianos 1.200 con factura por concepto de mantenimiento y reparación de la cuenta herramientas. De la misma cuenta, herramientas, ¿no? Ya, veremos los cálculos auxiliares para esto. Por valor de 1.200 bolivianos, ¿cuánto es el neto? Ya. Ahora, 1.044 asciende en porcentaje. Más del 20%. Ya. ¿Cuánto es exactamente? 1.044 del 100. Es el 20,88%, ¿cierto? ¿Sí? ¿Podemos sacar eso? ¿Está bien ese valor? Sí, licenciado, está correcto. Está correcto, ese es el valor. Estamos hablando de mejoras, de ampliaciones, no estamos hablando de reparaciones simplemente, ¿no? Entonces aquí decimos, ¿qué dice nuestra regla? Que no es solo nuestra, ¿no? Pero ¿qué dice la regla? Que cuando excede más del 20% debemos de capitalizarlo. O sea, entonces, ¿qué tendremos que hacer en el segundo gasto? Trabajar con el activo, licenciado. ¿Qué cuenta va a ser? La cuenta es de herramientas de 12.000 ¿Por cuánto va a ser nuestra cuenta? por 1.044. Bien. Luego, la otra cuenta que generalmente utilizamos cuando tenemos factura va a ser nuestro crédito fiscal IVA. ¿Por cuánto va a ser? $156, licenciado. Y tenemos registro del mantenimiento de las herramientas. ¿Está bien? Sí, licenciado. Veamos la diferencia entre uno y otro. Vemos la diferencia entre uno y otro. Sí, licenciado. Yo sí puedo ver, licenciado, la diferencia. ¿No puede ver? Yo sí puedo decir. Ya, entonces, ¿qué teníamos que aplicar aquí? Que como supera hay que capitalizar, dice. Sí. Que como supera, tiene que capitalizarse. ¿En cuál, pero? A ver. En herramientas. En el segundo caso. En la segunda transacción debería aplicarse esta regla. En la primera, no. ¿Por qué no en la primera? Porque es 19%. Ya.
Y dicen, disculpe ese 19% de cómo hemos sacado, por favor. 950 lo podemos dividir entre 5,000. ¿Cuánto sale? Por 100, eso es un 19%, ¿sí? Ya, muchas gracias. Esta era la práctica. Básicamente es una pregunta, ¿no? Esta es la pregunta. Esto es lo último que hemos avanzado, entonces esto les he preguntado. ¿Ya? ¿Dudas sobre este tema? O sea, si yo les pregunto con factura, sin factura, entonces esto es con factura, ¿cierto? Esto es sin factura. ¿Está bien? Sí, licenciado. En lo personal, sí, esta parte de la retención me ha jugado una mala pasada, ¿no? Pero ya repasándolo, yo pienso que para la próxima ya voy a estar más preparado. Ya, entonces esta es la práctica que teníamos. La práctica. Ahora. Retenciones. A ver, ¿en serio quieren repasar retenciones? Licenciado, una consulta. Sí, Un segundito me perdí. ¿De dónde hemos sacado 1044, licenciado? este es el valor que se ha pagado. 1.200 bolivianos se paga con factura por concepto de mantenimiento y reparación. ¿Cuánto se ha pagado? 1.200. ¿Cuánto es el neto? El neto quiere decir Muy libre de bien, sí, el 87%. Muy bien, licenciado. ¿no? Licenciado, ¿y cómo vamos a capitalizar esto de herramientas? ¿En un asiento? ¿O en un A ver, equipo? ya Con un mayor. un minutito. ¿Qué cuenta tienen? Herramientas. ¿Por cuánto se ha debitado al inicio? Tiene 5.000. 5.000. Esta cuenta de reparación y mantenimiento, ¿lo tendré que mayorizar en la cuenta de herramientas? No, Ah, ya, está bien. En el segundo asiento, ¿tendré que algo para mayorizar en la cuenta de herramientas? Sí, 1044. 1044. Ya. ¿Cuánto tengo en el mayor de la cuenta de herramientas? Sumando de herramientas 1044, 6.044, licenciado. ¿Cuánto tenía? 5.000. Sí. 5.000 tenía, ya. Entonces, el concepto de capitalizar dice que consiste en incrementar el valor del activo, ¿cierto? Ya. Entonces, al registrar en la cuenta este gasto, porque era un gasto, pero al registrar en la cuenta herramientas, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos incrementado o hemos decrementado el valor de la cuenta herramientas? Ha habido un incremento, Ha licenciado. habido un incremento. Entonces, hemos capitalizado o hemos incrementado el valor de la cuenta herramientas. ¿Está bien? Muy bien, licenciado. Licenciado. Ya, Sí, licenciado. ya. Esa era su práctica en sí, entonces.
Era la práctica. ¿Alguna duda respecto de esta práctica? Lo siento. ¿Qué cosa? ¿El asiento? Sí, licenciado. ¿Cuál? ¿El primero, el segundo? El asiento de la capitalización. ¿Cuál es la duda? ¿Cómo hacemos o...? Sí, ¿cómo sería registrarlo? En lo que habíamos avanzado, hemos sumado en el anterior ejercicio que nos ha dado de ejemplo, por ejemplo, Ya. habíamos sumado los saldos del mayor y con ese saldo del mayor trabajábamos para sacar el 20% y ahí hacíamos depreciación. Bueno, en ese caso era depreciación de equipo de computación contra depreciación acumulada de equipo de computación. Ya, ese era otro ejercicio, ¿no? Sí, el anterior, no sé si se abarca igual a este. Aquí hemos capitalizado, sí, no les he pedido, aquí en este ejercicio no les he pedido realizar los ajustes. Entonces, no les he pedido hacer ajustes. Simplemente tenían dos pagos, el primero y el segundo. Entonces, simplemente tenían que hacer el registro. Cuando les diga elaborar o registrar los ajustes de gestión, ahí tendrían que trabajar con los ajustes. Ah, ya, licenciado, gracias. En este caso, no hay nada. No les he dicho hagan ajustes, ¿cierto? Simplemente les he dicho registre, nada más. ¿Alguna duda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo tengo una duda. Sí. Si en el enunciado indica se paga por concepto y mantenimiento, separación de la cuenta de herramientas en ambos, Sí. ¿por qué se ha tomado ya en el registro contable en uno separación y mantenimiento de herramientas como cuenta y en el otro solamente la cuenta de herramientas? Esto se debe al porcentaje, uno que es de 19% y el otro de 20.88%. Sí, se debe a ese motivo fundamental que responde a esto. A esta normativa tributaria que nos habla de reparaciones y mantenimiento, que nos dice si llega o supera el 20%, tenemos que capitalizar esos gastos. Esa es la diferencia. Muchas gracias, licenciado. ¿Le queda claro, pero? Viendo el primer caso, el cálculo del primer caso y viendo el cálculo del segundo. Sí, licenciado. ¿Seguro? Ya, está bien. Ya. ¿Alguna otra duda? Licenciado, una consulta. Sí, por favor quisiera que hablen todos los que tengan alguna duda, porque luego tienen dudas, así que con calma. Adelante. Licenciado, en el primer caso, suponiendo que la empresa asume y digamos su valor ya supera de los 1.124, eso ya sería un valor que supera de los 20%, ¿no, licenciado? ¿O cómo tendría que ser en ese caso? Quieren repasar siempre detenciones, ya, está bien. Sí, licenciado. Ya, aquí al lado lo vamos a hacer, ¿ya? Aquí la empresa está haciendo la retención. Porque dice la empresa que retiene, ¿cierto? Aquí la empresa asume. La empresa va a asumir. Vamos a asumir que es nuestra empresa la que está asumiendo o está reteniendo. No vamos a asumir de la otra, sino nunca vamos a saber cuál es. ¿Ya? Ahora. En el tema de retenciones, cuando decimos que la empresa asume, aquí, al decir asume, estamos indicando que la empresa
va a coser con los impuestos, con las detenciones. ¿Ya? Eso queremos decir. Cuando la empresa va a asumir gastos, esa empresa se va a hacer cargo de los gastos. Retención, simplemente la empresa va a disponer, va a confiscar, va a detener temporalmente unos fondos y los va a llevar a otro lugar. Eso quiere decir retención. ¿Está bien? Tenemos la diferencia entre asumir y retener impuestos. Sí, Liz, está claro. Está claro. Entonces, si la empresa asume, tendríamos que pensar de otra manera. Hablando de los 950 bolivianos, decimos que $950, la empresa va a cancelar en efectivo, pero no vas a recibir una factura por ese importe, no vas a recibir. ¿Por qué? Porque no le van a dar factura. Y tampoco está la empresa en posibilidad de hacerle la detención, tampoco le vas a detener, ¿ya? Entonces, si la empresa no tiene esa posibilidad de detenerle, como en este primer ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tiene que la empresa asumir? Que la empresa va a decir que va a hacerse cargo de los impuestos. ¿Ya? Haremos la prueba. ¿Por qué concepto es esto? ¿Es por un bien o es por un servicio? Servicio. Servicios, licenciado. Servicios. ¿A cuánto corresponde ese servicio que nos está prestando? ¿Al 15.5%? Sí. Menos, Sí, licenciado. menos el 100%, ¿cierto? Entonces será 84,5%. Estos 950, la empresa asume que es el 84,5%, porque el 100% no sabe cuánto será, no sabe. ¿Cuánto será el 100%? No sabemos, ¿cierto? Entonces multiplicamos 100 por 950 dividido entre 84,5%. 1124.26. Entonces X vendría a ser igual, o el valor de detención vendría a ser igual 1124. Sí, licenciado, punto 26. Punto 26. Eso es lo que la empresa está cancelando por concepto de servicio. ¿Ya? Ahora, esto es un gasto. Esto es un gasto. Ahora, ¿cuánto la empresa? Tenemos que hacer la misma comparación que hemos hecho aquí arriba, que hemos hecho aquí abajo. Compararemos. $1,124 dividido entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto? 5.000. 5.000. 5.000 bolivianos. 1,124 dividido entre 5.000, ¿a cuánto asciende? 22.48%. 22,48%. Entonces aquí tenemos otro resultado, ¿cierto? Que no se parece al primer resultado, porque la condición es distinta, ¿no? Aquí la empresa asume y aquí la empresa retiene. Aquí el gasto de la empresa es menor, aquí el gasto de la empresa es mayor. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí?
A ver, les doy un minuto para que piensen. ¿Alguna duda hasta ahí? No, licenciado. Bien, entonces, si esto es el 22,49%, ¿cuánto supera el 20%? Sí, licenciado. Si supera el 20%, ¿qué tipo de cuenta deberíamos utilizar acá? Se capitaliza, licenciado, directamente a la herramienta entra. Bien. ¿Está bien? Ahí. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Licenciado, entonces, como acá se capitaliza ese monto de 1.124,26, ¿tendría que ir a sumar a los 5.000 que tenemos de saldo, licenciado? Ya. Sí, tendría que ir. Pero es otro ejercicio, ¿cierto? Entonces, esta cuenta de herramientas tiene que estar ligado a este enunciado, al primero. Si estamos indicando que la empresa asume, es otro ejercicio, ya no va a ir 1044, va a ir esto, ¿sí? Eso tendría que ir. Se capitaliza, se suma, se incrementa al valor del activo. ¿Ya? Entonces son dos situaciones distintas. ¿Alguna duda hasta acá? No, licenciado. No, licenciado. Ya, ninguna entonces, ¿cierto? Ya, bien. Aquí quedamos. El día lunes, entonces, vénganse con sus dudas nuevamente para ya prepararnos para el examen para el día viernes, entonces, ¿ya?